¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto enorme, un placer saludarlos. Comienza otra edición de El Conversatorio con muchas noticias, con muchas novedades. Lo de última hora que se ha conocido es finalmente han sellado un acuerdo el gobierno y las universidades. Algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy, ¿no? Finalmente, después de un tiempo largo, se ha llegado a algún acuerdo. Continúa la demanda, fundamentalmente en la Corte, pero esto es lo importante, es el título de esta hora, el acuerdo entre las universidades y el gobierno. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Hoy tenemos una dama que nos engalana, hay que decirlo, con la presencia, Vero Carazo. Verónica, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Periodista, ¿qué más, Vero? Bueno, emprendedora. Multifacética, multitasking. El ejemplo de con streaming. Stand-upera. En algún tiempo. No lo tenía. Debería retomar. Hizo stand-up, sí. Hay materia. ¿Usted no ha hecho stand-up, no? ¿En qué sentido me lo dice? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches, saludos para todos. Bueno, quería saludarlo por el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias también. Todavía hay repercusiones, ¿no? En la semana, pasa digamos. que nos toca un domingo, ¿viste? Y te queda ahí un día como más desapercibido. Raro, extraño, un fin de semana. Somos como los gitanos, celebramos semana completa. Tienes razón. Así es. Claro, exacto. Pero han cambiado los tiempos, decía Jorge, y tiene razón. Eran otros tiempos cuando los eventos duraban una semana, la previa y después algo de lo que la seguía. Bueno, ha cambiado. Nos descubrieron. ¿Qué va a hacer? Sí, cuando hay comida, se sabe que la prensa está allí. ¿Qué importa el evento, no? Si hay algo para entrarle. Pues es que hay otra cuestión también. Sí. Hace 30 años atrás, y corríjanme si no es así. En otra vida, no estaba, digamos. yo que le voy a corregir. En otra vida. 30 años no estaba. Cuando dice hace 30 años atrás, no la mira esa, míreme a mí. Claro. No. Yo Por favor. le está contando. Le estoy contando, Claro. ya que ya no estaba. Claro. Digo, la cantidad de medios era muy inferior a lo que tenemos hoy. Entonces, hacían a lo mejor una cena para 20, 30, 40 y estaban todos los medios. Estaban los de siempre. Igual, a mí me da la sensación que en los festejos por ahí, en las reuniones, somos pocos y nos conocemos mucho, como que siempre estamos más o menos Los mismos. Ahora hay caras nuevas. Hay una nueva generación. Sí, hay una nueva generación. Hay caras nuevas, ¿no? Realmente. No, cuando Es lo normal. Es lo normal, pero sí. Sí. Bueno, hay muchas plataformas en redes también que ha permitido una apertura distinta, ¿no? Son otros tiempos comunicacionales, ¿no? Que los Ya clásicos. se sabe que la actividad profesional más garroñera son los periodistas. Ah, no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda. No lo digamos con motivo de orgullo, digámoslo como con cargo de culpa, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, muy bien. Finalmente este acuerdo, ¿no? Marchas, contramarchas. La propuesta consiste en una recomposición en 2 etapas, ajuste en julio y otro en octubre, con un incentivo al programa de becas y a hospitales universitarios. Bueno, fíjate la trama de Sandra Petovelo. Para entrarnos en tema, ya nomás nos ponemos a hablar con los compañeros de este acuerdo. Usted que tiene una vista extraordinaria del INSEE, diríamos Jorge. Sí. Bueno, allí está el comunicado del Ministerio de Capital Humano. Primer párrafo nada más porque es extenso, pero para tener una referencia de lo que dice la ministra. El Ministerio de Capital Humano informa que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron hoy un acta de acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario. Allí, bueno, debajo dice el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las universidades nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. Y además también el Ejecutivo Nacional actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio del año en curso y dispondrá un incremento de 50.000 millones de pesos en la partida destinada a hospitales universitarios, según lo que señala este comunicado. Bueno, excelente, gracias Jorge. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, habló del tema y esto decía.
recomponer salario, principalmente. Se va a proceder a autorizar a las universidades nacionales a realizar un aumento del 21,33 en primera instancia, con un 7% que es recupero de las pérdidas salariales que fueron a consecuencia de la nefasta inflación que nos dejó el gobierno anterior. Y va a haber en octubre una recomposición más del 3%. ¿Financiamiento? Con el financiamiento de esto se va a hacer a partir de un enorme esfuerzo que hace el Ministerio de Economía para reacomodar algunas partidas. Lo que es importante destacar de esto, y que me interesa que todos lo sepan, que la idea tanto nuestra como de las autoridades universitarias como de la dirigencia sindical es dejar atrás el conflicto y pasar a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos todos nosotros, que es en dar clase, que se recuperen los días de clase perdidos y que se termine esta situación irregular en la cual están muchas universidades. El acuerdo se limita a lo salarial con los trabajadores. Es salarial, tiene además, que es el más importante me parece, pero además tiene un aumento del 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades para lo que... Allí está Alejandro Álvarez. Vero, ¿qué te parece? ¿Qué mirada, no? con este acuerdo? La verdad que es una alegría que haya un acuerdo, que haya un acercamiento, obviamente que no es a lo mejor la expectativa, pero es positivo porque escuché esta tarde en algunos medios que la idea es un poco digamos, empezar a pensar en esto, ¿no? En que haya clases de nuevo, ha habido muchos cortes a raíz del reclamo y esto va a ayudar al normal funcionamiento. No sé, el atraso que hay en las universidades no es nuevo, me parece, no es de este gobierno, la verdad, me parece que hace mucho tiempo que vienen atrasadas las universidades y otros organismos, e incluso recién hablaba de la inflación que había quedado y demás, ¿no? Sí. O sea que falta mucho para recomponer, supongo. Me imagino que los docentes universitarios tienen el mismo problema que todo el mundo, que es que no llegan a fin de mes, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que es positivo, no sé, es un paso adelante. Dos cosas. Una, el acuerdo prevé 24,33% en dos tramos. Un ajuste de 21,33 en julio, correcto, que lo van a cobrar en agosto, y otro del 3% en octubre, que nos van a cobrar en noviembre. En noviembre, exacto. Esta recomposición equivale a 7 puntos correspondientes al 2024 y 12 puntos del 2025. Sí. Es decir, que 2024 y 2025, que tienen inflaciones muy superiores a 20 puntos, estamos hablando de un promedio de entre 20 y 30, casi, 30%, como el promedio, 31 en un año y 20 chirola en el otro, 50%, está todavía muy lejos de seguir la inflación. Lo que no respeta este acuerdo no completa la ley. Claro, la ley, con lo cual los gremios van a esperar que la Corte Suprema de Justicia se expida, pero claro, esto le quita presión a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, si ya están negociando y tienen un acuerdo, la Corte no se va a sentir, también no estaba desesperada por resolver la situación. Lo que queda ya como lectura política o periodística de la situación es, resulta ser que plata había y que era más un posicionamiento ideológico del gobierno de poner a las universidades en la vereda de enfrente y no entender el reclamo. Y que si los docentes no hubiesen hecho las medidas de fuerza, los paros, las manifestaciones públicas, bueno, todo eso que se le cuestiona a los docentes constantemente, hay que estar en las aulas, hay que trabajar, acá hay decanos, bueno, hay de todo, toda la sociedad dice, no, pero tienen que trabajar, tienen que dar clases, bueno, tienen que dar clases y le dan los aumentos, ¿no? Ahora, no dieron clases y le dieron los aumentos, con lo cual la lógica termina de confirmar que si no parás, no te dan la recomposición. Porque si el gobierno, porque ¿qué cambio de excepcionalidad? No, nada. ¿No? ¿Qué cambio? ¿Qué hay de distinto hoy que hace 2 años cuando empezó el conflicto y los docentes? Fíjate, el periodista le pregunta, ahí hay una frase que le preguntan a Álvarez. Dice, ¿cómo hicieron? ¿De dónde sacaron los fondos? Porque en realidad no estaban, ¿no? Los fondos. Dice, hay un enorme esfuerzo para reacomodar lo que las paritarias que pedíamos. Digo, el enorme esfuerzo, señora, digo, estaba. Hay una cuestión de fricción. Jorge, ¿qué decía Alejandro Álvarez allí en su tuit?
Un acuerdo que dejó atrás el conflicto. El día de hoy firmamos el acta de acuerdo con las universidades nacionales y los sindicatos docentes y no docentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto. Bueno, vos estuviste en numerosas marchas, ¿no? Sí, sí. Y el reclamo era indudablemente permanente. Sí, pero tenemos que decir que lo que los docentes y no docentes remarcaban es, a ver, estamos por un lado reclamando un aumento salarial, porque como lo decía Guillermo realmente, seguramente muchos ahora dirán, bueno, pero les dieron un 24, casi 25% de aumento y se están quejando. Lo que ocurre es que hace mucho tiempo que los docentes no recibían ningún tipo de aumento salarial. Y aún así con este aumento está muy por debajo de lo que hemos tenido de inflación durante todo este tiempo. Es decir, nos llega esto seguramente a equiparar lo que se ha perdido. Y por otra parte, el tema del financiamiento universitario. Es decir, a ver, ¿cómo sostenemos las universidades? Tenemos que hacer inversiones, tenemos que seguir creciendo. ¿Cómo lo hacemos si realmente el gobierno no envíe esos fondos? Y uno se pregunta, ¿por qué motivo realmente todas estas idas y venidas? ¿Por qué realmente no sentarse a la mesa del diálogo? Y hablo en este caso en particular, el del gobierno concretamente, para no generar este desgaste, porque en el medio también no solo está el malestar y el reclamo de los docentes, no docentes, sino que también están los alumnos, de aquellos que normalmente dicen, che, nosotros venimos a la universidad, queremos tener clases, pero lamentablemente estamos acá como rehenes de una situación de la que realmente no podemos hacer quizás demasiado. Hay una frase que me suena o a ironía o a hipocresía. Ironía es lo de menos, hipocresía es lo de más. Que él dice, hay que respetar a los que piensan distinto. ¿Perdón? El gobierno que no respeta a quienes pensamos distinto que el gobierno es este gobierno, descalificando a todos, insultándolos, poniendo a las universidades como objeto de sospecha de las prácticas que allí se realizan, estigmatizándolas. Es una vergüenza lo que ha hecho este gobierno. Si hay alguien que no respetó al sistema científico, por ejemplo, falta ver qué van a hacer con la ciencia, a la que le sacaron el 70% del presupuesto, el 70% del presupuesto, que forma parte del mismo, no está en la ley, pero forma parte de la misma discusión. Se ha desfinanciado de una manera la ciencia que es absolutamente cuestionable. A mí me da la impresión que hay situaciones políticas, la debilidad política que tiene el gobierno, ha perdido imagen el presidente y apoyo, en los propios incluso. Bueno, los acorraló y terminaron arreglando. Porque además hace, no sé, ayúdenme, pero 2 años que no hay una noticia positiva para quienes reclaman. Esta, creo yo, es la primera. ¿Será carrera electoral? Digo, pienso en función a lo que viene, ¿no? El gobierno tiene que empezar a posicionarse, empezar a tener un común acuerdo con el pueblo en algunas cuestiones puntuales. Tengo la sensación, Verónica, te lo consulto, una innecesaria fricción, me parece, porque el recurso está, ¿no? Sin duda que cualquiera que quiere o repetir un gobierno o llegar a un gobierno tiene que escuchar, ¿no? Porque es lo principal. Es lo que ha alejado a la política de la gente, me parece, justamente, no escuchar. Creo que la universidad, vieron que por ahí se dice, lo que está bien no hay que tocar. La universidad es un sistema universitario del argentino que es un privilegio, un orgullo, ¿no?, para todos. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo que creo que sí puso en debate, digamos, cómo se están haciendo las cosas en este nivel universitario, y también puso sobre la mesa las diferencias que por ahí hay entre, como siempre, entre el interior y Buenos Aires. Por ahí se hablaba, escuchábamos en los medios de Buenos Aires hablar de las universidades, y en realidad se estaba hablando de las universidades, las grandes universidades como la UBA o demás. Una mezcla de información importante. Como cuando se habla del campo, todo el campo es lo mismo. Creo que se habla de la gente. Y hemos conseguido en la mesa la parte por el todo, ¿no? Digo, sin descalificar una cuestión que indudablemente hay que rever. Todas las instituciones en el país tienen cuestiones a atender, pero no por revisar, eso el desfinanciamiento, ¿no? Bajo la excusa de te desfinancio. Digo que lo ha hecho. Y, bueno, y no por eso demonizar, digamos, al sistema universitario. Si ustedes ponen a este Álvarez que acabamos de escuchar con el Álvarez de la última manifestación del universitario, es otro. A los que los maltrató, ¿qué cambió? ¿Cambió el problema o cambió Álvarez? ¿Y qué era? La realidad que él describía hace un mes atrás. ¿A qué referenciaba? Si después terminan sentándose y llegando a un acuerdo.
hay una ley por medio que los está presionando, Sí, total. por otra parte. Sí. Pero bueno, forma parte, me parece a mí, que de que cambian los escenarios políticos, ¿no? Y yo creo que el escenario político, a partir de varias cosas que han ocurrido un mes a esta parte, lo ha debilitado al gobierno en alguna de sus posturas o instalación de un clima de confrontación frente a determinados sectores. Veremos, ¿no? Muy bien. Yo tomo con distancia, con mucha con pinzas. sí, prevención sobre todo, porque este gobierno es un barrilete sin cola, ¿no? Sí. Puede salir para cualquier lado. Es verdad. Vamos a, si te parece, Jorge, a los títulos. Me parece. Sí, adelante, Sí, vamos. vamos. Acuerdo entre el gobierno y las universidades, el gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional alcanzaron un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de descomprimir el conflicto con las universidades públicas, aunque la disputa judicial de fondo continúa abierta en la Corte Suprema. El entendimiento incluye una recomposición salarial del 24,33% en 2 etapas, un 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre, además de medidas complementarias vinculadas al financiamiento educativo y sanitario universitario. Crecen los casos de gripe A en el país. La gripe A concentra el 98% de los casos en la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un fuerte repunte estacional de virus respiratorios, liderado en forma casi absoluta por la cepa de influenza A H3N2, que ya alcanza al 98% de los casos. Según el último boletín epidemiológico, hubo 222 nuevas internaciones en la última semana. Hay pocos casos de COVID-19. YPF deja de producir un producto clave de limpieza. La petrolera comunicó que a partir de agosto discontinuará la fabricación y venta local de materias primas esenciales para elaborar detergentes y limpiadores. La decisión afecta de forma directa a gigantes del sector como Unilever, ya que YPF es de los pocos proveedores locales de estos químicos. Trump vuelve a amenazar a Irán. El presidente de Estados Unidos dio por terminada la tregua y advirtió que el régimen pagará las consecuencias por demorar el acuerdo de paz. La escalada incluyó ataques estadounidenses al sur de Irán y una respuesta de Teherán contra 21 objetivos militares de Washington en toda la región. Las autoridades iraníes denunciaron que las bombas destruyeron 2 desalinizadoras. Muy bien, Messi volvió a jugar y mete miedo, dicen, ¿no? Bueno, Messi volvió con gol récord también antes del Mundial. El capitán de la selección disipó las dudas sobre su físico al jugar 20 minutos sin marcar de penal en la victoria de Argentina 3-0 ante Islandia. Con ese tanto, la Pulga se convirtió en el futbolista de mayor edad en hacer un gol en la historia de la albiceleste tras superar la marca del histórico Ángel Labruna. El regreso del 10 desató el elogio unánime de la prensa internacional a días del debut. No sé si mete miedo, viste, esas calificaciones que le ponen, pero bueno, un Messi que lo vimos ayer está entusiasmado, parece, ¿no? Está entusiasmado, se lo ve bien. Está motivado, está motivado. ¿Viste cuando entra a la cancha? Porque vi el partido. Sí, ¿usted es futbolera? Sí. ¿Bien o no? No, ¿Sí? no soy especialista, pero... Está bien, como pero Argentina, la partida de la selección sí. Por claro. supuesto. ¿Y de qué equipo de fútbol de la Argentina es? De Argentina, de Boca. Ah, hincha de Boca. Ajá. Bueno. De Córdoba, de Belgrano. Y de Córdoba, ay Dios. Ahí está. Qué difícil, ¿no? No siga preguntando. Pero usted se metió ¿Cómo solo. la remamos? Claro, Usted se qué metió necesidad. solo. Salí de ahí, maravilla. Claro, Salí de ahí. va por leña. Un y hincha de River termina- que viene sufriendo todavía la derrota contra, bueno, no sé. contra Belgrano. Pero bueno, es fútbol, nada más que eso, chicos. Exacto. Escándalo de Adorni. Si hay algo que, este señor No seamos Manuel injustos, Adorni... No seamos injustos con Adorni. El escándalo del que vamos a hablar es Sí. del gobierno. No seamos injustos con Adorni. Bueno, está bien. Está Pobre bien. Adorni en estas bien. circunstancias, porque es el primero de la fila. Pero miren la fila. Pero usted. Adorni y su mujer se han declarado inocentes fiscales. Allí ponemos en el graph. Hay un video, si lo tiene producción, que anunciaba
el régimen simplificado de ganancias, ley de inocencia fiscal, que lo promueve este propio gobierno al cual se adhiere Manuel Adorni. ¿Saben quién redactó la ley? ¿Quién es el que redactó? Sí, a ver. ¿Sabe? Cuéntelo. A José Luis Esper. Bueno, ahí lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Dale, ponelo. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco. Vamos a... Sí, estaba José Luis Espert. ¿Querés que contextualicemos un poquito? Antes de esto, sí. Nadie ¿Se acuerdan que haya de Espert, tenido no? dinero bien habido, Claro. lo persigue la justicia si borras. Si ahorras en una alcancía, lo pones abajo del colchón, lo pones en un bien durable, Exacto. o lo que sea. Sí, si es bien habida y la tenés allí. No pasa nada. Si vos ahorrás, tenés Se creó capacidad con de otra ahorro. idea, ¿no? Bueno, ahora, Pero si vamos tenés a- dinero que no lo podés justificar porque tenías un campo, cosechabas, no declarabas lo que cosechabas, lo transformabas en guita en negro, no pagabas impuestos y los encanutabas, bueno, ahí tenés un problema. ¿Cuál es el tiempo que toman, tengo una duda ahí, los regímenes, ¿no? De esto de aplicación 2025? No lo sé. Son No un tengo par la de años, respuesta. sí, ¿Cuánto por es el ahí, corte? pero No tengo la respuesta para dar. Bien, Creo sí. que No lo sé con exactitud. 23. Pero además, Guillermo, en el caso de Adorni, lo que todos se están preguntando es, a ver, que justifique de dónde sacó esos 245.000 dólares. Hoy lo justificó. Ah, bien, Un bien. chiste. No lo escuché. Sí, lo justificó. Yo lo que creo- Dijo que él tenía 800.000 dólares en criptomonedas antes de ser funcionario y que los tenía en un pendrive y se le perdió el pendrive. Increíble. Bueno, y después que fue Me funcionario, pasó lo un mismo. día fue como a Lo ponerse encontró, un saco lo y se encontró. puso, ve como usted se olvida 100 Claro. pesos en un bolsillo, Sí, sí. encontró el pendrive que tenían 800.000 dólares. Mira vos. Eso- Decí que no lo llevó a la Esa- tintorería. Eso es la explicación que está dando ridícula. Pero además de Adorni y Bettina, la fila la sigue Sturzenegger, que hizo lo mismo, Sí. asesores como En Antonio... esto coincidimos que es el que menos volumen, digamos, de No, dinero. Santiago Uría, Claro, el cineasta de bueno, Milei, sí. Antonio Aracre, el ex titular de Arca, y está toda la fila. Adorni Es- se comió todo porque, digamos, y hacete sí, cargo de no, lo que porque viene, la ¿no? lista, hoy Claro. los periodistas empezaron a... Yo creo que el caso Es de pública. Adorni es interesante en el sentido de que, digamos, demuestra que hay una menor tolerancia a la corrupción, porque, digamos, realmente el debate es porque lo que hace Adorni está mal, ¿no? Y evidentemente que arrastra el gobierno de Milei, lo que decías recién, que el problema no es de Adorni, sino de Milei. Porque, digamos, estas cuestiones en la Argentina no Y Adorni es un espantan personaje ahora, muy pero especial no también, son ¿no? muy... Un no- personaje de alto rechazo, ¿no? Digo, por lo que ha generado, Sí. por su propia impronta de Sí, poner el el guardapolvo personaje, blanco claro. y venir a marcar No, pero digo, el rumbo de lo que hay que hacer. Funcionarios de todo tipo, con historias de corrupción o con sospechas de corrupción o con, no sé, mansiones, casas y propiedades, digamos, sobran los Sí, lo casos. de Adorni Entonces, es bien sanito, bien entendible, ¿no? Bien clarito. lo que pasa es que, claro, Adorni es como el pez por la boca muere, ¿no? Con la soberbia quizá Claro. con la que se plantaba frente a estas cuestiones, digamos, de transparencia y demás. Bueno, ahora tiene que responder. Yo creo que no escandaliza tanto, tengo una diferencia con Verónica en ese sentido, hace desde marzo que está esta discusión y Adorni no Muy renunció. largo el tema. No renunció. Si hicieron una ley, Esper también está anotado en el régimen, ¿no? Sí, el sí, mismo que obvio, redactó claro. la ley. Claro. Aquí hay una cuestión que hay que ponerla en contexto. En el caso de la corrupción, los funcionarios públicos tienen una obligación que no tenemos los ciudadanos comunes. Los ciudadanos comunes, el Poder Judicial te tiene que demostrar que vos cometiste un Claro, ilícito. exacto.
En el caso de los funcionarios públicos, así está establecido en la ley, vos tenés que probarle tu inocencia al Poder Judicial, si no sos sospechoso. ¿Se entiende? Que esto es lo que decía, a que lo que decía Esper, responsabilidad, eso es lo que decía Esper, todos somos sospechosos. No. Los funcionarios públicos tienen la obligación de demostrar su inocencia, de decir, miren, yo tengo esta casa, este departamento, viajé en avión, hice este gasto, te gastaba 15 palos de tarjeta por mes, ¿no? Y ganaba 3. Bueno, pero vos como funcionario público, no es que el Estado tiene que encontrar el elemento por el cual vos podés hacer eso. Vos le tenés que demostrar al Estado que eso no es producto de la ilegalidad. Bueno, pero él hace una presentación contable, ¿no? Se entiende. Pero la justicia tiene régimen de inocencia fiscal. Esto lo tiene que explicar el fiscal. Hace zafar de esto. Esa es la gravedad del problema. Pero digo, va a tener que explicar algunas inconsistencias y 2 más 2 no es 4 en lo que él presentó. Digo, si hay una cuestión muy excesiva... Bueno, porque ahí hay otra confusión. Hay dos caminos. Claro, ¿no? Una cosa es adscribirse a un régimen y otra cosa es si vos cometiste un delito que es anterior a la adscripción al régimen, porque se anotó a fines de mayo el muchacho. Y las irregularidades son anteriores, además, esa no te la licúa. Claro. Y además la cuestión de la política, porque esto es una cuestión de números, pero digamos, y de confianza. Digamos, la confianza ya está perdida, más allá de la explicación o la... Aparentemente no, porque lo mantienen en el cargo, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿por qué lo mantienen en el cargo? Sí, bueno, hay que ver, hay que saber. ¿No? ¿Por qué no se va? Bueno, no se va porque... Si tenés dignidad. Porque... Echate, bueno, salí. Pero yo creo que no se va por otra cosa, porque dice, bueno, si me voy yo, alguien más se tiene que ir conmigo. Da esa sensación. Él cuando ha hablado ha dejado entrever eso, porque ahora la pregunta es, vos tenés $800.000, ¿dónde los sacás? Claro. En la criptomoneda, puede ser, ¿no? Pero ahí los amigos contaban que no tenía ni plata para comprarse medias, lo dijeron sus empleadores, ¿no? Que era un pobre tipo. Y después toda junta, dijo la escribana, se le dio toda junta. Claro, que la escribana no mandó. Encontró el pendrive, encontró otra cosa. Creo que esa es otra cuestión, porque alguien que llega con mansiones, con aviones, con yates, con un poder económico elevado a una función pública, a veces quizás pasa más desapercibido si comete algún acto de corrupción. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que no se pueda llegar a detectar y comprobar que pueda haberse producido un delito de ese tipo, pero ¿qué pasa? Con el caso Adorni, a lo que todo le sorprendía es cómo llegó a la función pública en bicicleta y en tan poco tiempo, casa acá, casa allá, un movimiento y gastos de tarjetas que realmente no terminaban cerrando con lo que él realmente percibía mensualmente. Vamos a ver las repercusiones, a ver de este caso. Que entiendas que las primeras leyes que mandás al Congreso después del triunfo electoral del año pasado sean para blindar a tus propios funcionarios es un escándalo real. No es solo un tema de evasión fiscal o de ilícitos fiscales, es un funcionario público que además tiene una mujer, que ayer había aparecido en las noticias que fue la primera que aparentemente se acogió al régimen, ahora es él. Espero que la justicia penal, no se haga tomar por tonta, porque acá hay otros delitos involucrados de corrupción en el caso de Adorni, como presunciones, está claro, pero hay que investigarlos, porque el origen del dinero que se está manejando en el patrimonio de Adorni está claro que no se condice con el patrimonio con el que él llega a la función pública, ¿no? Está tomando por estúpido a gran parte de la sociedad argentina y la simplificación del régimen de ganancias, cosa que han hecho Adorni y su esposa, es un claro blanqueo de guita negra que no pueden justificar, pero a su vez que lo hicieron y que es una ley con nombre y apellido, como hoy los tiene como protagonistas a ellos dos, pero que también ha tenido como protagonista, adhiriéndose a esta ley, a Lázaro Báez y todo lo que fue la corrupción de la obra pública en tiempos del kirchnerismo. Si él ahora está acudiendo a este régimen presupone que se te quedó una partecita sin declarar. Entonces algo te olvidaste vos, tu mujer, tu esposa, tu entorno. Esto es gravísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es grave? Porque uno de los pactos, hay una subestimación por parte del gobierno de un elemento, de un componente, que era que venían a terminar con determinadas prácticas, con determinados privilegios. La casta no era solo
una serie de personas. La casta era la noción de privilegio. Bueno, pégate la trámite de Giuliano y Reyes ahí para seguir hablando del tema, ¿no? Pablo Giuliano, ¿qué es lo que dice Adorni? La esposa, Sturzenegger, la lista va a seguir. Todos se acogen a la mal llamada inocencia fiscal, confirman que nos gobierna una manga de evasores y que mientras la gente se preparaba para Navidad, aprobaron una ley hecha a medida de su impunidad. Aclaración, dice Giuliano, nuestro bloque se opuso porque este perdón, entre comillas, ¿no?, fiscal, va a beneficiar narcos y lavadores de dinero. La Argentina de Milei está diseñada para negocios turbios. Bueno, más clarito, échale agua. Fernando Iglesias, el embajador argentino, el profesor de vóley, un sommelier de los corruptos, otro que se plegó al régimen de inocencia fiscal. Y no dejemos afuera a los periodistas. Eduardo Feynman, Silvina Martínez, que es otra de las columnistas más duras contra la corrupción de Luis Majul. Gasulla, otro de los panelistas de Luis Majul, todo dentro del régimen de... no recuerdo cómo es el nombre. Luis Novarecio, otro de los periodistas que se acogió al régimen, ¿no?, de inocencia fiscal. No caigamos todo sobre la política, ¿no? El club de los verdaderos ensobrados se entregó solo. Fue y se presentó para... ¿De dónde sacaron esa plata? ¿No? ¿De dónde la sacaron que no pueden justificarla de los sueldos que le pagaban las personas que los contrataban para conducir programas, hacer periodismo? ¿No? Porque si vos tenés esa plata ahorrada de decir, bueno, yo gano $10.000 por mes, gasto 5 y ahorro 5. Acá están 5, más 5, más 5, más 5. De 10 meses son 50.000. Clarito, claro. Bueno, ¿y de dónde viene esa plata? ¿No? ¿De dónde sale esa plata? Bueno, esto es tan escandaloso todo, tan escandaloso que, bueno, el senador Venegas Lynch, estoy nombrando de a uno, Antonio Aracre, que es panelista en C5N, que fue jefe de asesores de Alberto Fernández, ¿no? Y que se peleó con Massa porque Massa le echó la culpa de que creó el dólar soja, que le generó un lío económico, que espantó la inflación, se fue de Aracre. Ahora es ultralibertario, también está dentro del régimen de inocencia fiscal. Viene de una compañía de la que era CEO y aparentemente lo echaron. Bueno, es un listado interminable. Y sobre todo, tal vez el caso, como decía Verónica, es el de Adorni, fue el más provocador, el más burlón, el más insoportable. La verdad que vos lo veías y sigue haciéndolo, ¿no? Porque no se le va la soberbia. Pero bueno, pero la cantidad que te decían cómo era ser honesto y transparente. Claro, sí, con el dedo. El legislador Hernán Reyes, ahí hay un tuit también, lo leemos. Dice, Adorni me produce un profundo asco moral, se sirve de la ley de inocencia fiscal que él mismo promovió para no rendir cuentas sobre sus millones. La presentaron como una herramienta para fomentar inversiones, la terminan usando para garantizarse impunidad y a sí mismos y proteger sus privilegios. Verónica, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Vinieron para otra cosa. Sí, hay obviamente una promesa, ¿no? Y un pacto con quienes lo votaron. Y supongo que una vez que es presidente, un presidente tiene un compromiso con todo el pueblo, ¿no? Obviamente. No, estaba pensando que, digamos, no es la primera vez que un funcionario no puede explicar cómo se compra una casa, un departamento. No, digamos, tengamos presente que estamos esperando que Cristina explique o devuelva ya, porque ya pasó por la justicia más de 100 propiedades, ¿no? Propiedades, digamos, para ponerle el número de propiedades, como si te dijera, más de 100 casas de categoría, digamos, hay para tomar dimensión, ¿no? Y otras situaciones de corrupción que ha habido también en otros gobiernos, digamos, no es algo nuevo, es el uso político también que se hace hoy, ¿no? Con el personaje que no es nada más ni nada menos que el jefe de gabinete, ¿no? Absolutamente. Adorni. Pégate la publicidad de La Llama que Llama, a ver.
Va a llegar en algunos minutos. Prepárenla porque es interesante, ¿no? Hay algo que también hay que empezar a mensurar, ¿no? Las responsabilidades políticas de los dadores de gobernabilidad y de inocencia fiscal, ¿no? Porque la inocencia fiscal salió gracias al apoyo de partidos opositores, los dadores de gobernabilidad, peronismo de distinta laya, que le entregaron esta herramienta de choreo formal. Es inevitable posicionar a Cristina Fernández de Kirchner en toda discusión por corrupción porque es la necesidad de equilibrar las cargas, ¿no? Como lo acaba de hacer Verónica. Cristina Fernández de Kirchner está presa, está condenada, que es una categoría absolutamente distinta, en un proceso que para mí está viciado de todas las nulidades habidas y por haber. No digo que no haya habido corrupción en el gobierno de Cristina Fernández, digo que ella está proscrita políticamente, hoy se cumple un año de esa condición de presa. Acá no es lo mismo. Acá hay un grupo de bandidos, delincuentes que generaron una ley para protegerse ellos mismos, la hicieron aprobar y ahora la están usando para legalizar el choreo. A Cristina Fernández de Kirchner si había corrupción y la hubo, muchos estuvieron detenidos, procesados, investigados, condenados por esa situación. Estos señores lo que están haciendo es robar legalmente. ¿Se entiende la diferencia? Ponerla a Cristina Fernández de Kirchner aquí en la mesa, Verónica, es el recurso fácil de igualar las corrupciones. Y no es lo mismo, Verónica. No, digo porque que se presente porque... Digamos, pero estamos discutiendo la ley que sacaron para justificar la corrupción actual. Eso, digamos, es un parecer y no digo que no haya objetivos, digamos, personales detrás de una ley que ellos mismos escribieron. Comparto en ese punto, pero también es una ley que tiene que ver con un contexto de un sistema tributario y un sistema, digamos, de organización para el trabajo, para las empresas, que también no generaba, digamos, las condiciones. ¿A vos te parece bien el blanqueo de capitales, la inocencia fiscal, los que se fugaron guita fuera del país y no la tenían declarada? O sea, que si son empresarios está bien. No digo que esté bien la fuga, digo que lo que está mal es, digamos, que digamos, haya un sistema tributario, esto no lo digo yo, digamos, que haya tantos impuestos que generen que a veces las cosas no son tan blancas. De hecho, el sistema es, todos sabemos, 50% en blanco y 50% en negro en general, en todo, digamos, en la Argentina. Tenemos una economía informal, que cada vez está más informal. Digamos, pero si bien ¿qué significa que eso justifica que estos señores se roben la plata ilegalmente? No, por eso digo, comparto en el punto que se está armada, digamos, para ese fin, en parte, pero también hay otra parte. Está tan armada para ese fin que inicialmente la ley que se había promovido para el blanqueo de capitales, el primer blanqueo, la inocencia fiscal es el segundo blanqueo. El primer blanqueo no incluía a los funcionarios. El de inocencia fiscal, que ahora les permitió anotarse, incluyó a los funcionarios. Exacto. Incluyó a los funcionarios. No, y de hecho lo están usando, digamos, es uso y abuso, ¿no? Es uso y abuso. Lo que yo digo es que nos sorprendemos y está bien que nos sorprendamos, por eso se levanta la vara de la corrupción y de las cuestiones que pasan más arriba, y que bueno, es positivo en ese sentido. Se levanta la vara. En la baja tolerancia a la corrupción. Porque, baja tolerancia hoy. Caso Libra, Andís. Bueno, pero hay escándalo con todas estas situaciones. Sí, escándalo sí. Antes a lo mejor... ¿Justicia actuando? Bueno, justicia es otra cosa que hay que mejorar en la Argentina. No, porque con el peronismo funcionaba muy bien. Estaban todos los días los denunciadores seriales y una lista de periodistas denunciándolo. Guillermo lo que manifiesta es que hay como dos varas distintas, ¿no? Con el peronismo, si pasaba algún escándalo de estos, es que estaba bien que los denunciaran si había casos. Muchos de ellos terminaron en la nada porque fueron denuncias inventadas y otros eran casos de corrupción. Acá todavía el presidente no logró explicar lo que hizo con Libra. Aparentemente la plata de Adorni salió de Libra. Claro. O sea que Adorni tiene una llave que dice, muchachos, si me llevan puesto, cuando me pregunten, ¿de dónde sacaste la plata? Y compré cuando el presidente dijo que teníamos que comprar y me gané millones de dólares gracias a la maniobra del presidente. Que es parte del elemento que manifestábamos que usaba Adorni. Poneme la publicidad de la llama que llama, a ver. ¿Qué promesa hiciste si salimos campeones, bebé? Declaro la casa del country.
Bueno, muy bien. ¿Es inocente esto? No, es muy buena. No, es muy buena. Primero que es de los personajes más efectivos de la historia de la publicidad. Sí, de la publicidad. ¿Quién es el dueño de Personal y de Flow? Que autorizó. Trajo del pasado a la llama que llama. Claro. ¿Quién es? Con este guión además, claro. ¿Quién es? El Grupo Clarín. Claro. Mañeto, ¿no? Le están pegando, le buscan. Están por todos lados. Munición gruesa. Sí, señor. Porque esto, yo puedo hablar una hora, que no se me entiende nada lo que digo, pero la llama que llama en 15 segundos. Lo resume. Lo entendió todo el mundo, está muy bien. Bueno, cambiamos. Caputo insiste contra Kicillof. ¿Tenés nota? Ponela, dale, vamos. A mejorar. Y en realidad lo que para mí, yo lo veo al revés de lo que dicen muchos. Yo creo que hay soberbia o no sé cómo llamarlo, en consultores, en encuestadores y demás. Porque hay una subestimación fenomenal hacia ustedes. Hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos. O sea, ¿alguien cree realmente que el año que viene la gente va a querer volver a esos números, a los números del 2023, en vez de a lo que van a ser los números del 2027? ¿En serio creen que la mayoría de la gente, pues por supuesto que va a haber gente, pero en serio le quieren hacer creer a las personas que, por ejemplo, Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda, perdón que lo diga así. O sea, pero es que realmente no se puede creer. Bueno, en modo, buscando la reelección, indudablemente en modo estrictamente político con lo que viene. El viceministro de Economía, Daza, también con dos avenidas distintas que transita esta Argentina, ¿no? Por un lado, con la idea del gobierno de que la reactivación está, que es un hecho. Hay algunos sectores solamente beneficiados, no hay una masa, ¿no? Fundamentalmente aquí que necesite un movimiento importante. ¿Qué es lo que dijo Daza, ¿no? Fundamentalmente que hay una avalancha de inversiones, que Argentina vive una avalancha de inversiones. Ponelo. Vietnamitas dijeron, esto no tiene ningún sentido, se abrieron, trajeron el capitalismo y miren lo que pasó. Esto es el ingreso per cápita desde 1990. Casi 5 veces aumentaron su ingreso per cápita. Mientras nosotros en los últimos 15 años el ingreso per cápita viene cayendo. Esta es la consecuencia de estar cerrados. Podría mostrarles Europa, Polonia, el caso de Polonia, que se abrió más notable. Pero les voy a mostrar el caso de Chile, un país que habla hispana, mismo continente, culturas más o menos parecidas, con mucho menos recursos para exportar que la Argentina. Y miren lo que ocurrió con el ingreso per cápita. Casi 5 veces más creció el ingreso per cápita en Chile que en Argentina. Ahora, acá viene lo interesante, acá viene lo importante. Y es lo siguiente. Nosotros venimos de tan abajo, hemos estado tan cerrados, que si abrimos la economía, sacamos las trabas, permitimos que vengan las inversiones, va a ocurrir lo que en economía se llama convergencia. Nosotros tenemos todo esto para hacer catch-up. América Latina, esto es si solamente hacemos las cosas normal, si nos normalizamos, tenemos todo este espacio para ir a crecer. Jorge, qué mirada, ¿no? Con esta posición, ¿no? De Caputo, del vice y de parte del gobierno, ¿no? Respecto a la avalancha de inversión. Yo creo que realmente quien toma por estúpida a la gente con sus discursos es el gobierno en muchas oportunidades, ¿no? Y ellos dicen, ¿cómo alguien puede pensar que van a volver al pasado? A ver, yo no sé en qué estará pensando la gente. Ahora, el tema es cómo también la gente puede pensar, o el gobierno puede pensar que quienes van a seguir avalando a un gobierno que no hace rutas, que no mantiene las que están, que no ha inaugurado un hospital, una escuela, que sigue pagándole a los jubilados un bono miserable de 70.000 pesos, que no aumenta desde que asumió. A ver, me parece que
quien termina tomando como estúpida a la gente es el gobierno, que vive mintiendo, queriendo presentarle un escenario que la gente sabe, por lo menos en muchos casos, que no es real. Habrá otros que a lo mejor lo avalan, habrá otros que están de acuerdo con lo que dice el gobierno, seguro que es así, pero me parece al fin y al cabo que en muchos casos dista mucho el discurso del gobierno con la realidad que viven muchos millones de argentinos. Patricia Bullrich, recuerdan, ayer hablábamos de un videíto, no sé si lo viste, Vero, de interpretando por la Joaquín, tema de Tita Merelo, ¿no? Se dice de mí, que se popularizó bastante en redes en el día de ayer. Habló Patricia Bullrich, a ver qué decía. Soy fiera que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. Se dice que voy acá, que voy allá, que voy a ser candidata a esto, candidata al otro. Entonces se dice tantas cosas que dije, vamos a dejar una nebulosa sobre qué se dice de mí. Bueno, sin dudas tu nombre resuena mucho para lo que es el año que viene. ¿Ya tenés alguna idea? ¿Presidencia, vicepresidencia? Ninguna. Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes y bueno, ahí estoy. ¿Te gustaría o aspirás a un cargo, no sé, como los que estaban en el video justamente, presidencia, vicepresidencia? Uno siempre piensa en eso, pero se tiene que concentrar en lo que está haciendo, ¿viste? Es como, si vos hoy sos un jugador de la selección, ¿estás pensando en el Mundial del 30-31 o estás pensando en el Mundial del 2026? ¿30-30 o 2026? Pensás en el 2026. Punto. Si no, te desconcentrás y juegas mal. Me quedó claro. ¿Qué mundial sería, no? 30-30, digo, cualquiera. ¿El que empieza ahora? ¿Qué mundial? No sé. ¿Cuál se prepara? ¿El 30-31? ¿Vos vas a estar en el Mundial 3030? ¿Qué dijo, señora? Bueno. 70-30, claro. 70-30 tenía. Verdaderamente pobre de nosotros, sí, ¿no? Es bueno el chiste del sonidista, el mejor chiste del día del sonidista. 70-30. El Mundial 70-30. Claro, fantástico. Antes de la nota. Habló Mauricio Macri, a ver. ¿Con Patricia? No. ¿Vas a hablar? No. ¿Te interesa hablar? ¿De qué? ¿Qué pasado? Futuro del 2027. Una foto. Patricia está muy a full. Señora, permiso por favor. Cuidado. Balbuceó Macri. No entendí. No, balbuceó, ¿viste? No, subtitulen porque no entienden nada. Chicos, hablen bien, claro. Bullrich, Macri, no se les entiende nada. Es como que hay tantos problemas, ¿no? Pero necesitaríamos como una señal de... Pero Verónica, tenemos la herramienta del voto. Esta gente que ha estado... Sí, no vamos a hablar solamente de los que están actualmente. Los que han estado y están en el poder es porque alguien los votó. ¿Seguro? Entonces, bueno, por ahí me parece que hace falta filtrar un poco más. ¿O no? Cuando escuchaba recién... yo les agradezco, compañero, que pongan lo que dijo. Yo no lo escuché. Dice, Macri dice, está muy lanzada. No, digo, cuando escuchaba... yo escuché a la periodista que le preguntó, Patricia está lanzada, ¿no? Y Macri le había dicho, es una trampita de los periodistas eso, ¿no? Claro. Dice Macri que Patricia está lanzada. No dijo ella. Una periodista o un periodista, no sé, le preguntó, ¿Patricia está lanzada? Sí, parece, digo. Claro. Entonces, está lanzada. Claro. Es un ardid nuestro ese. Ardid periodista. No, digo, recién cuando hablaban de las inversiones, la lluvia de inversiones que no se ven, es cierto que hay sectores en los que hay inversiones. La cuestión, me parece, con este gobierno es que es una visión a mediano y largo plazo, ¿no? Lo que estamos viendo es la recesión que hay hoy en la microeconomía, en las pymes, en las empresas. Y que si bien hay preocupación, digamos, como decís, alguien lo votó. Obviamente que hay un apoyo, digamos, no es un gobierno que no tiene su apoyo, porque lo tiene. Y la verdad es que, bueno, hay que ver, digamos, cómo, obviamente que se nota que ya hay como una campaña en marcha, ¿no? Por lo que vimos recién. Sí, ya está en marcha. Nos queda poquito, pero pégate, búscate producción, son rapidísimos.
maradonianos. El clip de la escaloneta. Tenemos que cerrar con eso, ¿no? Claro. Estamos en época de mundial. Ahora, Se viene con el 70 también. Todavía, ¿no? Es con otra. Me río con sus elogios. Sí. Bueno, nada, es para que lo busquen, porque si no nos dan bola. Claro. Es bordante. Claro. Después de decirle somos maradonianos, ¿qué más le puedes decir? No puedes no ponérmelo. ¿Perciben clima de Argentina o no? ¿La tenés en clip o no? No, se está hundiendo el barco, me parece. A ver, ahí está, mirá. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta Sofía. Andarás bien por la del 26. Serpentea de Chicago hasta LA. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres una llama. ¿Es real esto? ¿Es real o inteligencia artificial? Todavía. Sí, todavía me... nos han engañado, nos han estafado. Nos han estafado la ilusión. Efectivamente, coincido con usted. Pensé que era el único que decía... pasa lo mismo. Sí. Pero ojalá hubieran hecho esto. Muy bien. Va a volver, ¿no? Voy a volver. Es importante que vuelvan. Si me invitan, yo... Sí. Otra vez el barquito. Jorge, Guille, gracias como siempre. Hasta mañana. ¿Qué pasó con el señor que estaba sentado acá? Problemas de muelas. ¿La muela? Sí. Está complicado. Bueno. Mañana vuelve. ¿Mañana vuelve? Sí. Y recargado. Perfecto. A full. Hasta mañana, gracias. Chao.